Vamos a abrir la palabra hoy en Colosenses, en el capítulo número 1. Bueno, la semana pasada ustedes estuvieron hablando sobre Efesios, capítulo número 6. ¿Sí? ¿Está bien? Creo que me contaron que estuvo muy bueno, que pudieron discernir, que pudieron entender la palabra. ¿Sí? Así que en Colosenses, capítulo número 1, hoy vamos a hablar, bueno, no sé cuántos versículos en realidad, porque aunque tengo la idea de predicar hasta el 23, ¿no? Pero son como temas distintos, ¿sí? Aunque en el fondo se está atacando lo mismo, ¿sí? Colosenses es una iglesia que no fundó el apóstol Pablo. Bueno, y esa es una de las cosas interesantes de esta carta, ¿sí? El apóstol Pablo no fundó Colosenses, ¿sí? Entonces eso nos da como una nueva también idea, ¿no? Como también la iglesia de Roma, ¿sí? La iglesia, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, él no fundó la iglesia de Roma, ¿sí? Así que hay varias cosas acá interesantes y es muy parecida a la carta de los Efesios, ¿sí? Porque Efesios estaba cerca de Colosas, ¿sí? Tenía una cercanía. Pero hay algunas cosas que el apóstol acá las va a atacar, ¿sí? Para poder darnos algunas ideas claras. Y hay también acá, como para crecer todos nosotros en la relación de la iglesia, ¿sí? Así que hoy, esta mañana, tenemos varios aspectos a mirar, ¿sí? Por un lado, Colosenses, que nos va a hablar sobre esta iglesia no fundada por el apóstol Pablo, y esta idea de la relación con la iglesia, ¿sí? Y esto es muy interesante, así que vamos a intentar, ¿sí? Esta mañana, en el nombre del Señor, ¿sí? Vamos a leer unos versículos acá. Primero vamos a empezar con esto de la salutación. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, ¿sí? Siempre orando damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, oremos. Señor, esta mañana, al hablar esta palabra, quiero pedirte sabiduría, inteligencia espiritual, poder, Señor, al decir la palabra, que la iglesia sea alimentada, fortalecida, donde las personas que están acá, Señor, puedan crecer y desarrollar su corazón, donde las personas que están en internet puedan entender la palabra y atreverse
a hacer cambios, a dar pasos, y Señor, sean tan bendecidos, tan enriquecidos, que esta mañana, Señor, sus corazones vuelvan a casa plenos y con una nueva perspectiva del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Danos palabra profética, ayúdanos en la ministración, para que esta ministración sea para romper cadenas, para desatar mentes, desatar almas, y venga sobre ellos esta realidad de la verdad de Cristo Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, esta mañana, antes de olvidarme, quería decirles, sería bueno que el viernes 23 y el viernes 30, ¿sí?, algunos hermanos que quisieran contarnos cómo ha sido este año para ustedes, y que ustedes hayan crecido, hayan avanzado, o digan, a mí me gustó mucho esto, me desarrollé mucho en esto, ¿sí? Si ustedes quieren hablarlo, lo pueden hablar o con Diego, o con Livio, ¿sí?, o con Eugenia, ¿sí?, digo así, ¿sí?, como para poder ustedes que nos contemos y tener unos hermanos que nos van a contar, ¿sí?, tanto el viernes, ese viernes, como el otro viernes, ¿sí? Así que hablen con Diego, con Livio o con Eugenia, ¿sí? Amén. Muy bien. Bueno, esta mañana, mientras estamos acá estaba pensando en esto, de la carta que le escribe el apóstol Pablo, pero que ya no es el apóstol Pablo, sino dice, ¿quién dice? Y el hermano Timoteo, ¿sí? Una de las cosas curiosas que a mí me llama la atención, ¿sí?, es cómo el apóstol repite la salutación. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezamos con Efesios? ¿No? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿sí?, por la voluntad de Dios. En Efesios lo aclaró, ¿no?, que era por la voluntad de Dios el Padre, ¿no?, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá, sí, puso por la voluntad de Dios, y también el hermano Timoteo, ¿sí? Bueno, una de las cosas que yo no sé si usted se atrevería a escribir una carta, ¿sí?, como si fueran dos los que escriben, pero uno solo el que escribe, ¿no? Vamos a decir, o sea, ¿usted se atrevería, por ejemplo? A ver, vamos a pensarlo. ¿Usted se atrevería con la esposa o con el esposo a escribir? Por ejemplo, nosotros con Silvia, por ejemplo, escribimos. Ella escribe una parte y yo escribo otra. Pero escribir una sola carta, ¿no?, que represente la intención y el deseo de los dos, ¿no?, es raro, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Está bien? ¿No? Porque uno puede escribir, vamos a decir, incluso cosas similares, parecidas, pero acá el apóstol dice, yo le estoy escribiendo, ¿sí?, estamos escribiendo entre los dos a la iglesia. Bueno, esto nos va a mostrar, ¿sí?, y nos va a ir mostrando a través de la lectura, y cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, cuál es la intención de la iglesia y cuál es la intención del Espíritu. Bueno, la intención del Espíritu es que lleguemos a ser una sola mente. Bueno, dice la palabra que en el libro de los Hechos, y estaban todos juntos y estaban unánimes. Los que saben, no es lo mismo estar junto que estar unánime, ¿sí? Y no es lo mismo estar unidos que unánimes. ¿Está bien o no? Por ejemplo, una orquesta que hace una sinfonía es una orquesta que está unida, ¿no? Hace sinfonía, ¿sí? Pero, ¿por qué hace sinfonía? Porque el violín toca una cosa, ¿no? Bueno, acá ¿no?, no sé, el bajo toca otra cosa, los tambores tocan otra cosa, pero tocando distintas cosas, ¿qué se siente? Una unidad. ¿No? Eso es estar unido. Bueno, eso es estar unido. O sea, por eso hablamos de la unidad matrimonial. Pero acá, sí, ustedes se van a dar cuenta que la unanimidad, ¿sí?, es tocar todo en la misma nota, es tocar todo a la misma vez. Eso es unanimidad.
O sea, no va a sonar sinfonía, ¿sí? Hay cosas que necesitamos sinfonía y hay cosas que necesitamos unanimidad. Acá el apóstol Pablo con esto nos está mostrando que él llegó, ¿no? Incluso más, a medida, cuando ustedes leyeron, creo que la carta, me parece que en Filipenses o en Efesios, que no me acuerdo bien, en Filipenses, dice, yo les envío a Timoteo, ¿no? Que es como del mismo sentir. ¿Se acuerdan ustedes de eso? El mismo sentir. O sea, esa idea es la idea que tiene que prevalecer en la iglesia. O sea, ¿para dónde vamos como iglesia? Vamos a la unanimidad. Bueno, hay cosas que tienen que ser sinfónicas, pero hay cosas que tienen que ser unánimes. Bueno, y una de las cosas que teníamos en la visión de la iglesia era esto. ¿Cuál era en la visión de la iglesia? Teníamos ¿qué cosa? La idea de que en las cosas esenciales estamos unidos, ¿sí? O sea, somos unánimes, ¿sí? Hay cosas que son esenciales, no podemos hacer sinfonía, tenemos que estar completamente unánimes. Bueno, otra cosa curiosa del apóstol en el saludo es siempre a la iglesia, él los trata como a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pero una de las cosas curiosas es que él le dice eso a los hermanos, pero después los corrige. Bueno, o sea, bueno, hay un proverbio también que habla sobre esto. Yo creo que el apóstol Pablo, como el Señor Jesucristo, leían mucho los proverbios, tenían muy en cuenta los proverbios. Dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Y yo creo que el apóstol Pablo, cuando decía santos y fieles, ¿sí? Él tenía en mente esta idea, ¿sí? Clara, de que los hermanos reales aceptan, ¿qué cosa? La dirección, aceptaban la corrección. Y más una iglesia que él no había fundado, ¿sí? Porque esta iglesia la había fundado este pastor, este hermano, Epafras, ¿sí? Así que bueno, una de las cosas curiosas también es esto, que siempre repite gracia y paz, ¿sí? Gracia y paz. Y la otra vez hablamos que significaba esto, ¿sí? La gracia, ¿sí? Era siempre este deseo de la fortaleza del Señor sobre las personas para que los recursos que Dios tiene para la iglesia los tome, ¿sí? Y crezca por ellos. Bueno, después de esto, ¿sí? Nos vamos a meter en el tema, ¿sí? Y para esto me gustaría darles una idea, ¿sí? De qué es lo que había atrás de los colosenses. Atrás de los colosenses estaba algo que ustedes van a identificar en este tiempo, incluso se llama gnosticismo, ¿sí? Se escribe con G, N-O-S-S, ¿sí? Gnosticismo, ¿sí? De donde viene la idea de conocimiento, incluso más. En el griego del Nuevo Testamento, cuando ustedes leen la palabra conocimiento, por ejemplo, en el versículo número 9, donde dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ¿sí? Aparece ahí la idea de esta idea de gnosis, ¿sí? O sea, ¿sí? Aparece esta idea de gnosis, ¿sí? Pero atrás de todo esto estaban los gnósticos. Bueno, el gnosticismo es algo que funciona hasta el día de hoy. Y me gustaría aclararles un poquito, ¿sí? Para que pudiéramos entender qué es lo que este pasaje nos quiere decir y por qué el apóstol Pablo va a hablar sobre Cristo, sobre la imagen de Cristo, sobre la carne, sobre la sangre, todo eso, porque uno dice, pareciera como que simplemente, bueno, es la sangre, es la carne, pero él está respondiendo al fondo algo que está pasando en la ciudad de Colosas, ¿sí? El gnosticismo, ¿sí? Vamos a mirar un poquito de qué se trata, ¿sí? Primero,
Si vamos a decir que en los siglos donde estaba el desarrollo de la iglesia, estaba comenzando a desarrollarse completamente el gnosticismo. Y era una mezcla de astrología, reencarnación y ciencia griega. ¿Sí? Vuelvo a repetir, era una mezcla de astrología, reencarnación y ciencia griega. ¿Sí? Cuando ellos se referían a la gnosis, no era saber intelectual, no era el saber, el conocimiento, es decir, tenemos un conocimiento intelectual, sino era el conocimiento místico, ¿sí? O la iluminación necesaria, ¿sí?, para alcanzar debidamente el otro mundo, que había como un mundo espiritual que descubrir, ¿sí? Y ahora, atención, porque ¿qué es lo que vamos a ver nosotros acá? Nosotros vamos a ver que hoy estamos enfrentándonos a las mismas ideas, ¿sí? Ojo con esto, porque ahora lo vamos a mirar un poquito. Solamente le voy a hacer una descripción y después vamos a ir a la palabra para poder entender, ¿sí? Así que era como que había otro mundo que había que alcanzarlo. ¿Cómo se alcanzaba ese otro mundo? Con una super iluminación. Sí, una iluminación que era así como algo, ¿viste? ¿No? Era la única forma de alcanzar ese mundo. En realidad, los gnósticos creían que habían dos mundos. El espiritual, donde existía Dios. Y pongan atención a esto. Y el material, o sea, el mundo material, que era el mundo maligno. Ojo con esto, ¿ah? O sea, y a veces, y yo le voy a, esta mañana, tal vez la vida espiritual y la vida con Cristo y en nosotros, no tiene mayor desarrollo porque nosotros tenemos esos dos mundos. El mundo espiritual es como el mundo único y el mundo material es el mundo malvado. Imagínense ustedes en Apocalipsis, cuando dice la Biblia que las calles van a ser de oro y el mar va a ser de cristal. Imagínense lo que significa eso para un gnóstico. ¿Qué significa? Que no puede ser, porque el mundo espiritual es inmaterial y Apocalipsis nos pone el mundo espiritual como totalmente material. ¿Qué hacemos? Bueno, tiene que tener mucho cuidado usted con esto, porque esto también a usted y la vida cristiana a uno le genera un límite. Bueno, si usted ha separado el mundo espiritual del mundo material, bueno, a usted le genera eso un límite. Así que bueno, la primera idea era que Dios no tiene ninguna relación con el mundo material, de manera que los seres humanos debían tratar de escapar hacia el mundo espiritual. Y esto es lo que decimos, hay que tener mucho cuidado. Algunos de ustedes vienen de diferentes ideas y filosofías, ¿sí? Pero la filosofía básica es que si nosotros nos metemos en el mundo espiritual, es como que el mundo material y lo malo del mundo material no nos va a alcanzar. Bueno, y entonces vamos a tener problemas con ¿qué cosa? Claramente vamos a tener problemas con la encarnación de Cristo. O sea, que Cristo se encarnó ¿en qué cosa? En un cuerpo humano. Entonces vamos a tener un problema, dice. No puede ser que Cristo se haya hecho humano. Entonces, ¿qué es lo que hace el gnosticismo? ¿Sí? Plantea lo siguiente, que el que murió en la cruz, fíjense, por eso que lo va a combatir acá el apóstol Pablo, ¿quién era el que murió en la cruz? Era un Jesús histórico. Por eso que yo enfatizo tanto, a la gente dice, ¿por qué usted ora en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de Jesús? Por el gnosticismo detrás. Hay un mundo gnóstico hoy en la iglesia. Bueno, la mayoría de los pastores oran en el nombre de Jesús. Y el gnosticismo le viene muy bien, por eso es que se ponen de los pelos cuando uno dice en el nombre de Jesucristo. Usted no sabe las que se me arman cuando yo voy a cualquier lado y empiezo, y en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es el Cristo. Y tú me dices, ¿por qué tanto énfasis en Jesús el Cristo? Y dice,
¿Ah? Y algunos no se dan ni cuenta, o sea, es como que necesitamos hacer un cambio en nuestro vocabulario, no por el vocabulario, no por decir, tenemos que decir lo correcto, sino ¿por qué? Por lo que significa, ¿para qué? Para la filosofía y para el mundo que se mueve en ese mundo espiritual, ¿sí? O sea, ¿sí? Tenemos un problema entonces, primero, con la encarnación. Segundo, tenemos un problema con la resurrección, porque Cristo no puede haber resucitado corporalmente. ¿Está bien? Entonces cuando yo digo que Cristo resucitó corporalmente, a la gente se le revuelve el estómago. Y hay gente que no sabe por qué se le revuelve el estómago. ¿Por qué? Porque es gnóstico, o sea, su manera de pensar está separado. ¿Qué cosa? El mundo espiritual del mundo físico, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos corregir este pensamiento, ¿sí? Para poder crecer en la vida espiritual, ¿sí? No hay un mundo espiritual separado de un mundo material. ¿Me siguen? ¿Está bien? No hay un mundo espiritual separado de un mundo material. Lo que el Señor va a hacer con el mundo material es regenerarlo, ¿sí? Incluso más, el mundo material dice que está esperando ¿qué cosa? O sea, la creación. Y cuando dice la creación, ¿qué está esperando? Las montañas. ¿Qué esperan las montañas? Para decirlo de una manera más práctica nada más. ¿Qué esperan la montaña? La revelación, la aparición ¿de quién? De los hijos de Dios. ¿Me entienden? Eso están esperando las montañas. ¿Qué dice la creación entera? Gime, ¿por qué? Por la transformación que Dios va a hacer a la tierra. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí bien? Entonces, cuando empezamos a ver esto, nos vamos a dar cuenta de por qué el apóstol Pablo va a empezar a hablar de estas cosas, ¿sí? También ellos creen en la reencarnación, ¿sí? O sea, que la vida es cíclica, no termina más. Y si usted esta mañana tiene esa idea cíclica, ¿no? Que usted después se va a transformar en mosca, depende, o no, o en perro, no sé, ¿no? No sé, usted va a volver como alguna cosa de esa. Usted tenga mucho cuidado con lo que piensa, porque eso está deteniendo tu desarrollo en la vida y en la relación con el Señor, ¿sí? O sea, hay que ser cuidadoso con algunas cosas. Muy bien. Bueno, dice la palabra, entonces, bueno, hay algunas razones que el apóstol Pablo, ¿sí? Empieza a dar gracias, o sea, la oración de un ministro, fíjense ustedes, que no fundó la iglesia, pero que tiene contacto con esa iglesia a través de ¿quién? De este hombre, se llama Epafras, y Epafras evidentemente ha sido parte del ministerio de Pablo. O sea, Epafras andaba con Pablo, conocía a Pablo, tenía una claridad del evangelio a través del ministerio de Pablo. Bueno, esto que está pasando acá, de siempre orando por ustedes, es por esta relación. La oración, y recuerden esto, por eso que es tan importante que nosotros, esto que hacemos, por ejemplo, en la iglesia 100%, que nos pedimos oración, ¿sí? Aunque a veces parece, incluso pedir oración por algunas cosas, pareciera como que no tiene mucho valor. Pero usted no tenga temor de pedir oración, ¿sí? Cada vez que usted sienta inseguridad, temor, ¿por qué? Porque el pedir oración y el orar es parte del cuidado de la iglesia. Amén. Por ejemplo, nosotros oramos continuamente por ustedes. Oramos y oramos por la iglesia. Oramos y oramos por la iglesia en Tucumán. Oramos y oramos por la iglesia. Y oramos por las iglesias que se van a desarrollar. Entonces, la oración es clave en el desarrollo de la vida espiritual. Si usted quiere desarrollarse como una persona que va a crecer más, empiece a orar por el grupo de células. ¿Me entiende? Ore por ellos. Es que estoy diciendo esto. Ore por los que están ahí, ore por los que están alrededor, ore por quienes están cercanos a ellos. Empiecen a orar. La oración es la clave de todo. Bueno, ¿está bien? Y no se cansen. Por eso que yo siempre digo esto, no hay que cansarse. Después de años de oración, usted no debe cansarse de seguir orando. Bueno, una de las cosas que hay que aprender a hacer en la oración es dar gracias a Dios, dice. Por nosotros damos gracias a Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, ¿sí? De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Una de las cosas que usted tiene que aprender en la oración, escúcheme bien, y esto es importante, es aprender a entender las características de la persona, ¿sí? Las buenas características. Porque hay hermanos que se enfocan solo en las características malas, ¿no? Y oran y dicen: Señor, guarda a este hermano que tú sabes que es un indisciplinado, sí, que nunca aprende nada. No, así no. ¿Está bien? Yo quiero decir, así no se ora, ¿sí? ¿Qué es lo que usted tiene que orar de los hermanos? Las cosas buenas de los hermanos, ¿sí? Las cosas positivas de los hermanos. Todos los hermanos tienen cosas buenas. Y cuando digo esto, es para que usted entienda cómo orar. Porque él decía, siempre orando, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Recuerden esto, la fe en Cristo Jesús. Ahora recuerden, ellos tenían una distorsión en la fe en Cristo Jesús, porque se había metido el gnosticismo. Ya había una distorsión, había una lucha. Pero él decía, cuando yo oí de ustedes, ustedes habían creído ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces una de las cosas que usted tiene que aprender es aprender a orar por las personas. Primero hay que descubrir, y esto es para todos, incluidos nuestros hermanos en internet, descubran la fe de la gente. Amén. Aleluya. Descubran la fe de las personas, descubran cómo las personas tienen fe, descubran el amor que tienen a los santos, ¿sí? O sea, significa cómo recibe la iglesia a los cristianos, cómo recibe la iglesia a las personas que vienen, cómo la iglesia expresa el amor. Entonces, la iglesia que expresa amor, los hermanos que expresan amor, tenemos que aprender ¿a qué? A destacarlos. Cuando digo destacarlos, en oración, ¿sí? Señor, gracias por nuestros hermanos que tienen amor. Gracias porque estos hermanos atendieron el otro día a una persona, ¿sí? Esas cosas hay que aprender a destacarlas, ¿sí? En oración. Por eso yo siempre digo lo siguiente: al orar usted de forma positiva por los hermanos, siempre usted cuando hable va a tener algo positivo que decir de sus hermanos. ¿Por qué? Porque ya está orando. ¿Por qué cosa? Por las cosas positivas. La otra cosa es la esperanza. ¿Se acuerdan ustedes? Dijimos la fe, la esperanza, el amor. Tres cosas, ¿sí? La esperanza que está guardada, dice, en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, la esperanza, ¿sí? Lo que va a venir. ¿Para quién va a venir? Para todos nosotros. ¿Cómo tenemos esa esperanza? Por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos aguardando? ¿Sí? Yo siempre hablo de esto. ¿Qué es lo que estamos esperando para el mundo? ¿Sí? La aparición de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Y qué esperamos en esa aparición? Irnos con el Señor. Bueno, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, estamos esperando que venga Cristo y que nos tome. Bueno, y acá empieza cómo las personas van a entender el Evangelio, cómo las personas van a crecer, ¿sí? Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, primero que todo, va a hablarnos el apóstol, así como a todo el mundo, ha llegado. Bueno, ¿qué significa que ha llegado? O sea, significa que ellos tomaron la palabra. Uno de los problemas, y creo que la otra vez predicaba Diego sobre esto, ¿sí? El problema de la iglesia es tomar la palabra, ¿sí? Es que uno no toma la palabra. Por ejemplo, algunos de ustedes esta mañana estamos aquí y no toman la palabra. Al no tomarla, o sea, no tomarla en sus brazos, vamos a decir, plantarla en su corazón, no hace efecto, ¿sí? La palabra solamente causa efecto cuando uno se deja plantar. Bueno, esto nos habló Santiago, nos habló la parábola del sembrador. Durante este año estuvimos hablando de esto. O sea, tomar la palabra, o sea, dejar que la palabra entre en nosotros y se siembre.
Bueno, y cuando se siembra, dice, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, ¿cómo se recibe todo esto? Siempre es por el oír. Bueno, el oír físico, ¿no? Dice, la fe viene por el oír, y el oír, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que sigue diciendo siempre el apóstol, se lo está diciendo a los colosenses. Y él dice, ustedes pudieron crecer hasta acá, ¿por qué? Porque oyeron. Bueno, ¿cuál es nuestro problema de crecimiento en la vida espiritual, en la vida cristiana, en la relación con el Señor? Sigue siendo la misma. No oímos más. ¿Entiende? ¿Qué oímos? Los problemas nos agobian, las situaciones nos agobian, el mundo nos agobia, las cosas nos agobian, todas las situaciones nos oímos todo menos ¿qué es lo que dejamos de oír? La palabra, dejamos de oír el evangelio, dejamos de oír la esperanza. Entonces, volvemos, ¿a dónde volvemos? Al límite otra vez del retroceso. Bueno, y acá es muy importante esta palabra que nos va a decir acá en el versículo número 7 sobre cómo podemos crecer o de qué forma nosotros podríamos crecer. Dice, como lo han aprendido, ¿sí? ¿De quién lo han aprendido? Lo han aprendido, ¿sí? O han sido discipulados, o se dejaron discipular, que sería el término, ¿sí? O sea, se dejaron, fíjense, a mí me gusta mucho esta idea de cómo habéis aprendido. O sea, no solamente hay que enseñar, sino que hay que aprender, ¿sí? Amén, porque uno puede enseñar, pero y el otro no aprende, ¿sí? Y el aprendizaje no depende solo del que enseña, depende del alumno, vamos a decir así en nuestro término. Pero este término en realidad de aprender es discipular. Entonces dice la palabra, ustedes han aprendido de alguien, ¿sí? Han aprendido de alguien, de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, ¿sí? O sea, fíjense ustedes, un fiel ministro, vamos a empezar por esta palabra, un fiel ministro de Cristo. Una de las cosas que usted y la iglesia tenemos que empezar a entender es que es muy valioso un buen ministro del Señor. ¿Por qué? Porque usted puede aprender mucho de ese ministro. ¿Está bien? Amén. Una de las cosas clave es el aprendizaje. Y el aprendizaje, recuerden ustedes, ¿cómo se hace el aprendizaje? Cuando yo predico, cuando yo estoy acá, usted lo que puede aprender es muy poco. Bueno, es muy poco. Usted me mira como dice, ¿cómo poco? Yo que pensaba que no, es muy poco lo que usted puede aprender. Bueno, y más cuando predico largo, porque usted se aburre, ¿no? Se empieza a aburrir. Bueno, algunos se duerme, dice, bueno, ¿cuándo va a terminar el pastor? No, porque ya, por más, dice, no me entra más en la cabeza. En cambio, ¿cuándo se va a desarrollar más el aprendizaje? Cuando conversamos. ¿Sí? Entonces usted, para crecer, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Conversar mucho, sentarse y conversar. Usted debería venir, por ejemplo, usted dice, pastor, necesito consejería, ¿sí? Y usted tendría que venirse con todas las preguntas, un cuaderno lleno de preguntas, y decir, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Y irse a la casa, ¿no? Y sin haber respondido todas las preguntas, decir de nuevo, necesito responder esto, o lo otro, lleno de preguntas, ¿sí? Porque esa es lo que hace, ¿qué cosa? Hace al aprendizaje. Yo creo que hay muchas cosas que uno no crece porque no las pregunta. Bueno, a mí me asustan algunos hermanos cuando hace mucho tiempo ya no hablamos nada, ¿sí? O sea, no hablamos nada. Y no digo que, o sea, nosotros hemos viajado muchísimo este año. Bueno, el próximo año ya no vamos a hacerlo, pero yo creo que es muy importante que los hermanos aprendan, ¿sí? Y el que mayor interés tiene que tener es el que quiere aprender más que el que quiere enseñar.
Una de las cosas curiosas a mí que me gustaba de la gente en la época de Jesús es que a Jesús le sacaban las cosas. Por ejemplo, iba la gente en el camino y le preguntaba, ¿sí? Había alguien lo detenía, maestro, venga a mi casa, ¿no? Y le suplicaban y le rogaban. Entonces le sacaban, o sea, el aprendiz o el que quiere aprender tiene que sacarle ¿a quién? Al que sabe, ¿sí? Entonces usted tiene que decir, yo quiero aprender más, yo no quiero quedarme con esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Usted viene, pastor, ¿a qué hora mañana viene? A las 5, pero no tengo tiempo. Mire, tengo una cita. Usted a las 5 menos 10 está ahí esperando. No, le digo esto para... Usted dice, pero no le di cita, no importa. Usted, si no viene, estoy yo. Bueno, o sea, es como... Tenemos que sacarnos esta idea, ¿cómo diríamos? ¿Quién dijo el otro? ¿Quién dijo? Alguien habló de la idea armada. La hermana acá Silvia, ¿no? Del médico armada, esta cosa como armado, como que esto no se puede hacer, este es el límite, ¿sí? Yo creo que la iglesia tiene que funcionar más por el aprendizaje. Tenemos como que entrar en el aprendizaje y sacarnos todas las dudas y decir, yo tengo muchas dudas. Y el pastor acá dice una cosa y usted dice acá y acá hay otra. ¿Por qué? ¿Sí? Es como que tenemos que buscar la manera de aprender. Dice la palabra que es un consiervo amado, ¿sí? Un consiervo amado. Fíjense ustedes, ¿sí? Que el apóstol Pablo, curiosamente, de todos los que se rodeó, siempre tuvo elogios. Hay alguno que dice que me atendió, el otro que me cuidó, el otro que estuvo al lado mío, y Timoteo, que es del mismo parecer. Y bueno, y de todos tenía, ¿qué es lo que tenía el apóstol Pablo? Buena onda, ¿sí? Amén. O sea, es como que nosotros también tenemos que tener esa actitud de construir vidas, de desarrollarnos, de construir al otro, de valorizar al otro, ¿sí? Por ejemplo, los hermanos que trabajan en las células, ¿no? Y empezar a valorizar al hermano que trabaja en la célula. Una de las cosas que me llama la atención acá es la palabra ministro, ¿sí? Y la palabra ministro viene traducida de un término que dice diácono. O sea, ¿quién eran los diáconos? Los que servían a la mesa, los que eran los sirvientes, ¿sí? Ese es un ministro. Yo siempre digo, ministro es alguien que en el restaurante es el mozo, ¿sí? El cocinero, ¿sí? No es el que ni cobra, ¿sí? Ni el que manda. El que atiende ¿a quién? A la gente. Así que todos los ministros de esta congregación, ¿sí? Incluido yo, ¿qué somos? Gente que atiende gente. Aleluya. Bueno, nada de ustedes quiere ser ministro, ¿no? Muy pocos amén, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, todos los ministros levanten la mano. Ustedes no. ¿Ustedes qué hacen acá tocando entonces? Cantando. ¿Qué hacen los demás? Tocan, cantan, pero no son ministros. Pónganle, por favor, hermano, el delantal y el gorro de cocinero. ¿Sí? Por favor, necesitamos que sean ministros. O sea, ¿qué significa? Gente que sirve a otro. Ahora, esto, dice la palabra, ¿quién también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Fíjense ustedes, una iglesia que no fue plantada, Pablo nunca la había ido a visitar. Dice la palabra que Epafras le llevó, fíjense, recuerdan ustedes, al apóstol Pablo, ¿qué cosa le llevaba? La buena noticia de que la iglesia lo amaba, pero nunca lo había visto, no lo había oído predicar, no lo había oído evangelizar, no lo había oído enseñar, pero la iglesia lo amaba y no le quedaba otra que amarlo en el espíritu. Porque no le conocía la cara, no le conocía la voz, no le conocía el aspecto, ¿sí? No le conocía la estatura, ¿sí? No conocía si tenía buen carácter o mal carácter. Pero ¿qué Epafras le transmitió al apóstol Pablo? El amor que le tenía la iglesia. Así que todos nosotros podemos amar a gente
que no sabemos ni cómo se llama, ni qué edad tiene, ni qué aspecto tiene. ¿Por qué? Porque es el amor en el Espíritu. Amén. Y nosotros tenemos mucho para amar. Por ejemplo, a los hermanos ahí en Ensenada, tenemos para amarlos en el Espíritu. El único que lo puede amar en la carne acá es David. ¿Sí? Él puede ser carnal, pero nosotros no. ¿Está bien o no? Pues nosotros, vamos a decir, la iglesia que no los conoce, ¿cómo puede ser? Una iglesia es espiritual. Les amamos en el Espíritu. A los hermanos que están en Tucumán, ¿cuántos hermanos de acá conocen los hermanos de Tucumán? A ver, levanten la mano, ¿los conocen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todos los demás no los conocen. Ustedes tienen la gran oportunidad de amar a los hermanos en Tucumán de forma espiritual. Bueno, a los hermanos de La Prida, ¿cuántos los conocen de acá? A ver, 1, 2, 3, 7, 8, como 10. 10 nada más conocen a los hermanos de La Prida. O sea que tenemos la gran oportunidad de amar de forma espiritual. No conocemos el aspecto, no sabemos cómo son, pero son amados. O sea que el amor espiritual existe. Bueno, entonces como iglesia, ¿sí? Entonces dice la palabra, desde el día que Epafras, fíjense ustedes, le comentó, o sea, primero ellos habían oído de qué cosa, la iglesia de Colosas le había llegado noticias al oído del apóstol Pablo, tienen fe, tienen amor, tienen una esperanza terrible, hay algo que pasa ahí tremendo. Entonces el apóstol Pablo dice, a partir de ese día yo me puse a orar por ustedes, ¿sí? Yo me puse a orar por ustedes de forma especial. Pero ahora cuando vino Epafras y me comunicó que ustedes nos amaban a nosotros en el Espíritu, dije yo, ¿qué dije? Empecé a orar, ¿sí? Por ustedes, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, ¿qué hicieron? Ellos dieron los pasos espirituales. ¿Cuál fue el paso espiritual que dio la iglesia? Amar a alguien sin conocerlo en el Espíritu. Y ese alguien empezó a orar, ¿para qué? Para que el desarrollo del Espíritu, fíjense ustedes, fuera mayor. ¿Sí? La vida es del Espíritu. Y acá va a empezar a trabajar esto, ¿no? ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor. Bueno, una de las cosas claves de la vida cristiana tiene que ver con esto, con agradar al Señor. En el gnosticismo, ¿sí?, nos agradamos a nosotros mismos, pero acá hay un Señor, y esta es la gran diferencia. Hay un Señor, dice la palabra, llevando fruto en toda buena obra. O sea, ¿cuál es la clave de todo esto? El fruto en toda buena obra, o sea, buenos resultados, ¿sí? Resultados buenos, y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjense ustedes, no creciendo en el conocimiento, sino creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Una de las cosas más difíciles, ¿no?, y para todos nosotros es cuando separamos o cuando tratamos de tener conocimiento sin Dios. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque ese conocimiento sin Dios nos aparta y nos lleva a nosotros mismos. Pero entender a Dios, dice la palabra en el versículo 11, entonces ora también por fortaleza con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, la palabra paciencia tiene que la idea de soportar, ¿sí? Pero la palabra longanimidad tiene la idea de soportar de forma larga. O sea, bueno, fortalecerse con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para tener paciencia y después tener una paciencia larga para enfrentar la vida, para enfrentar la oposición, para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades, para enfrentar a la oposición gnóstica. La oposición gnóstica nos dice lo siguiente: hay un solo Cristo, vamos a decir, ustedes se creen los dueños de la verdad,
hay un solo Dios, pero ustedes se creen los dueños de la verdad. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el gnosticismo. Entonces, para enfrentarnos al gnosticismo, ¿qué necesitamos? Paciencia. Necesitamos tener una paciencia larga, porque el gnóstico, ¿qué va a tratar de hacer? Enfrentarnos inmediatamente con que esta no es toda la verdad. Hay muchas verdades. Bueno, y más todavía, hay otras formas, ¿sí? Hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces, necesitamos paciencia. Otra cosa dice, con gozo, dando gracias al Padre. Bueno, esta es la oración del apóstol Pablo cuando dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? Dice que también haya para ellos un gozo, para que ellos puedan dar gracias al Padre por esta participación en la salvación. ¿Sí? El gozo, ¿se acuerdan ustedes que hablamos del gozo? Una de las características básicas de la vida cristiana es el gozo. Cuando perdemos el gozo, se va todo, ¿sí? Aún la fe se debilita. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, y acá el énfasis está en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Recuerden ustedes, ¿qué cosa hace la redención? La sangre. ¿Qué cosa hace la redención? La sangre de Cristo, que fue vertida, derramada en la cruz, ¿no? Cuando Él le atraviesan las manos, le atraviesan los pies, le atraviesan el costado, es la sangre física, porque eso es lo curioso. Yo quiero que usted entienda esto. Es la sangre física, es el cuerpo físico de Jesús que paga por nosotros el precio. No es un precio espiritual, es un precio físico. Bueno, y esto es el ataque directo ¿contra qué? Contra el gnosticismo. Porque el gnosticismo, ¿qué va a decir? Lo que te salva es la elevación espiritual. Bueno, y ahí ¿qué cosa va a aparecer? Todo el orientalismo. Recuerden ustedes, el orientalismo es todo desarrollo como una espiritualidad, como para arriba, como una reflexión. Por eso que ellos hacen las posiciones que hacen, emiten los sonidos que emiten, porque están tratando de salir ¿de dónde? De lo físico y pasarse a lo espiritual. Pero sin embargo, nosotros somos salvos por algo físico. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos da el perdón de pecados. Ahora, y esto es muy importante, el perdón de pecados. Yo creo que la clave de todo, lo que conecta todo lo del cielo y de la tierra, es el perdón de pecados. ¿Qué implica el perdón de pecados? Que yo no vivo más culpable, no soy más culpable de los pecados que yo he cometido. Cuando digo no soy más culpable, puede que los resultados incluso sean malos, pero yo delante de Dios y delante de mí mismo, delante de Dios y delante de mí mismo, ya no tengo culpa. ¿Sí? Y esto lo hace, ¿qué cosa? La sangre de Jesucristo. Este elemento, vamos a decir, físico, ¿sí? Hay un elemento físico más, que yo solamente lo voy a mencionar ahora, ¿sí? Versículo 21, vuelve a hablar sobre la salvación. Y yo le pido esta mañana que usted se revise. Bueno, la cena del Señor tiene que ver con la sangre y el cuerpo de Cristo. Versículo número 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y acá viene el segundo elemento físico, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Y cuando dice muerte, déjeme añadirle entre paréntesis, muerte física, muerte corporal, ¿sí? Cristo no murió espiritualmente. Hay muchas ideas por ahí dando vuelta que Cristo resucitó espiritualmente. Sí, que resucitó espiritualmente. No, Señor, resucitó físicamente. Bueno, y era necesario que los apóstoles
y los discípulos de ese tiempo lo abandonaran, lo dejaran solo, se reunieran en una casa y llorando dijeron: han matado a nuestro Señor y ahora ¿qué vamos a hacer? Porque ellos no tenían idea, ni tenían fuerza, ni tenían ganas, ni tenían decisión, ni coraje para levantarse e ir a buscar el cuerpo del Señor y robárselo como lo acusaron. Ellos estaban llorando angustiadamente, sin ninguna esperanza, ni con ganas, ni con fuerza. Pero entonces el Señor resucitó físicamente. ¿Y cómo mostró que resucitó físicamente Él? Comiendo, diciéndole a ellos: pongan su mano acá, ¿sí? Metan su mano acá en este cuerpo, ¿sí? Era un cuerpo, ¿sí? Y eso es muy importante para la salvación, ¿sí? No solo usted, cuando dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es una confesión verbal, y creyeres en tu corazón, ¿qué dice? Que resucitó de los muertos, y ahí usted tendría que ponerle entre paréntesis para los gnósticos: corporalmente. Tendríamos que decirle a la gente: diga corporalmente, ¿sí? Para que la persona pueda recibir al Cristo resucitado. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos un evangelio poderoso. Es un evangelio muy fuerte. El evangelio tiene mucho poder. Y tiene algo característico, que va contra toda la filosofía y va contra todas las características de las religiones y cualquier otra idea filosófica. Y nosotros necesitamos afirmarnos en estas dos cosas básicas: en la sangre y en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Yo voy a tratar el viernes 23 y el viernes 30 de predicar sobre estas cosas, para cimentarnos para el próximo año, para poder tener como un cimiento bien fuerte y bien básico sobre la prédica del Evangelio, ¿sí? Recuerden, hay dos cosas básicas en el Evangelio: la sangre y el cuerpo, ¿sí? El cuerpo que resucita, el cuerpo que asciende, o sea, el Señor Jesucristo que asciende, pero Él asciende corporalmente. Él está a la diestra del Padre, sentado corporalmente. Incluso Apocalipsis, cuando ustedes lo ven, Apocalipsis, y dice, ¿sí? El ángel dice: el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando él se da vuelta para mirar, él ve a un cordero como inmolado. Fíjense ustedes, ve a un cordero como inmolado. O sea, era el Hijo del Hombre, el mismo Cristo, ¿sí? Que todavía tiene las marcas. ¿Y dónde las tiene las marcas? Sentado a la derecha del Padre. Esas marcas no van a desaparecer hasta que se cumpla toda la redención, y la redención incluye la tierra. Amén. Así que, hermanos, estamos enfrente de un desafío muy grande. Toda una nación, todas las naciones que oigan el Evangelio, ¿sí? Oigan el Evangelio. Si cuando digo oigan el Evangelio, no estoy diciendo que está mal que los pastores hablen sobre buenas ondas y sobre cómo mejorar la vida y cómo, ¿no? Todo eso te hace bien, ¿está bien? Pero lo que salva es la sangre y el cuerpo, ¿sí? Sin eso, usted no puede tener evangelio. Sí, usted puede tener buenas noticias de otras cosas, pero el evangelio que salva, que libera, que rompe la cadena, es esto. Por eso yo le pido esta mañana que usted revise en su corazón. ¿No será que usted haya hecho una separación entre lo físico y lo espiritual? ¿No será que por un lado usted cree que lo material no sirve para nada, que no tiene nada que ver con nada, y lo espiritual es todo lo que vale? ¿Sí? Cuando digo espiritual, estoy hablando de esto como separarlo, ¿no? ¿No será que las dos cosas están unidas? ¿Sí? Y como hizo uno de los primeros gnósticos fue Platón. Aquellos que saben la cueva de Platón, donde se revelan algunas cosas que son para un lado y que son para el otro, ¿sí? Necesitamos urgentemente poder entender que no hay mundo espiritual separado del mundo físico, y no mundo físico separado del mundo espiritual. Las dos cosas están juntas, ¿sí? Por eso yo no puedo ser, vamos a decir, físicamente una persona excelente y por otro lado
mala espiritualmente. Las dos cosas van juntas, ¿no? El Salmo número 1 dice que, ¿no?, el justo está plantado, ¿no?, junto a aguas de reposo y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. O sea, ¿no?, por eso dice la palabra, y todo lo que hagas te saldrá bien. Y cuando dice todo lo que hagas se refiere a lo físico, porque no existe un mundo espiritual desconectado de un mundo físico. Amén. Esta mañana, si usted está enfermo y usted se da cuenta, dice, cuando digo enfermo, ¿sí?, no lo estoy acusando, no quiero que usted me entienda esto como una acusación, porque yo no soy quien para acusarlo de nada. Lo estoy tratando de ayudar y usted diga, Señor, ¿cómo yo he separado lo físico de lo espiritual? ¿Cómo lo hice? Perdóname. Ayúdame esta mañana a nuclear, a juntar y a ver de dónde o cómo yo cometí errores, cómo he fracasado espiritualmente para fracasar en lo material, en lo económico, en lo financiero, en esto. ¿Cómo he hecho, Señor? ¿Qué me ha pasado? ¿Sí? Oremos esta mañana. Así estamos, Padre, delante tuyo esta mañana. Señor, esta palabra que corrige nuestra manera de pensar, que corrige nuestra manera de ver, esta palabra que corrige nuestro énfasis, ya sea en lo espiritual o ya sea en lo físico, en lo material. Señor, ese énfasis que nos impide verte en la totalidad, que tú no eres el Dios de lo físico o el Dios de lo espiritual. Tú eres el Señor del cielo y el Señor de la tierra. Tú eres aquel que reconcilió en tu cuerpo. Ambas partes están reconciliadas, Señor. Esta mañana, Padre, estamos delante tuyo para decirte, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro pensar, nuestro sentir. Señor, ¿cómo has separado las cosas? Por un lado, Señor, hemos hecho cosas espirituales y por otro lado, Señor, en lo físico hemos hecho otras cosas y pensamos que están disociadas, separadas. Oramos, Señor, esta mañana para que nos ayudes, nos perdones, nos limpies, porque somos uno solo delante tuyo. Tu palabra dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo tu cuerpo, alma, mente. Señor, con todo el ser. Padre, pero nuestro ser ha estado dividido y a veces con la mente hemos hecho cosas para un lado y con el cuerpo hemos hecho cosas para otro lado. Perdónanos, perdónanos. Ayúdanos esta mañana a unir todo, Señor, delante tuyo, y ayúdanos a ser uno solo. Padre, ayúdanos a no vivir, Señor, aunque no somos gnósticos, pero que esta filosofía no esté introducida en nosotros. Esta mañana perdónanos, porque hay un solo Dios, hay un solo nombre, como dice tu palabra. Ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús, el Cristo, el único Señor, es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Padre, ayúdanos esta mañana, ya que nos has dado el anticipo, las arras del Espíritu. Esta mañana, Señor, ayúdanos a volvernos de nuestro error, donde hemos separado las cosas, donde hemos dicho, bueno, no importa lo que yo hablo con mi boca, no importa lo que yo hago con mis recursos, no importa lo que yo hago con mi cuerpo, lo importante es lo que yo hago con mi espíritu. Pero esta mañana nos damos cuenta de ese error, Señor, y decimos, Señor Jesucristo, límpianos, límpianos, apártanos esta mañana de esta carga, quítanos esta idea, límpianos de esta idea, de esta filosofía de vida que nos aleja de tu persona. Padre, esta mañana que muchas personas acá se den cuenta, Padre, que la palabra va toda junta y cubre todo, cubre de un lado a otro. Señor, esta mañana corre en medio de nosotros con tu palabra, aleluya, 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 aleluya,
Aleluya. Esta mañana, Señor, a través de la sangre, a través de tu cuerpo, creemos, Señor. Creemos, Señor. Póngase de pie un momento ahí y vamos a adorar al Señor con todo el corazón. Levante sus manos y adórele a Él y dígale: Señor, yo me doy cuenta de que aspectos de mi vida están separados y yo pido esta mañana que me limpies, que venga tu sangre, Señor, y yo me doy del todo. Señor, confieso que tú, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres el Rey de mi vida, que tú eres el Señor. Yo creo esta mañana, Señor, yo creo que tú te levantaste de entre los muertos, que estás vivo, que estás a la derecha del Padre y que te levantaste físicamente, corporalmente. Y a ese Cristo adoramos, al Cristo que está vivo corporalmente, no muere nunca más. Todos los demás dioses se mueren, todos los demás dioses desaparecen, todos los demás dioses desaparecen, pero tú, Señor, pero tú estás vivo, te levantaste de entre los muertos. Y yo creo esta mañana, Señor, yo creo, Señor, yo creo, Señor. Esta mañana está delante del Señor, está delante del Señor. Ora por sanidad, ora, decirle: Señor, Señor, yo he dividido mi enfermedad de mi estado espiritual. Yo he dividido, Señor, mi vida espiritual de mi vida corporal. Yo he pensado que no tenía nada que ver, pero esta mañana, Señor, quiero dejar que el Espíritu Santo lo una todo. Y quiero decir: Señor, sáname, cúrame las heridas, cúrame el alma, cúrame corporalmente, cúrame el espíritu esta mañana. Sáname, sáname todo, Señor. Que la sangre venga sobre mí y me cubra del todo, Señor. Que el perdón de los pecados esta mañana, la acusación, el sentirme culpable, el sentirme acusado, sentirme, Dios mío, que ya no puedo más, sentirme que no puedo esta mañana, Señor. Yo, Señor, me entrego a ti y digo: Señor, con razón no puedo dormir, no puedo estar tranquilo, no puedo vivir en paz. Con razón, Señor, no puedo tener tranquilidad porque mi alma está alborotada, mi corazón. Pero esta mañana, Señor, vuelvo mi corazón a ti como el primer día y vuelvo a poner toda mi fe, toda mi confianza en ti. Señor, esta mañana lo hago en el nombre de Jesucristo. Comienza a reclamar la palabra, comienza a reclamar la sanidad, comienza a decir: Señor, sáname, cúrame, 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 Señor, cúrame. Esta mañana cura mis huesos, Señor. Cura, Señor, mis riñones. Cúrame, Señor. Cúrame, Señor. Cúrame el corazón. Cúrame el hígado. Cura mi páncreas. Cúrame, Señor. Cúrame los oídos. Cúrame los ojos. Aleluya. Reclama esta mañana la sanidad. Reclámala para tu vida. Reclama esta sanidad para tu vida. Reclama, dile: Señor, hazlo en mí. Hazlo, Señor. Hazlo. Hazlo en mi vida. Sanidad esta mañana. Una liberación total. Mente, cuerpo, alma, espíritu. Satanás, apártate esta mañana. Lo corporal que nos ha dañado, lo corporal que nos ha lastimado, Padre, esta mañana reclamamos: Señor, sánanos. Dice tu palabra: y todo lo que hagas te saldrá bien. Señor, tiene que ver lo corporal, lo físico, lo espiritual. La palabra tiene que ver, Señor, esta mañana. Aleja de mi alma esa carga que tengo. Aleja de mi alma el dolor que tengo, el peso que llevo. Aléjalo de mí, Señor. Perdóname, perdóname. Dice tu palabra: el perdón de los pecados, el perdón de pecados por la sangre. Perdona todos mis pecados. Perdóname, perdóname. Donde me siento acusado, donde me siento culpable, donde he cometido fallas. Esta mañana, Señor, yo quiero
Señor, traer a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, tu persona, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Aplica tu cuerpo sobre mí esta mañana y sáname, levántame, quita esta mañana la carga, quita esta mañana la carga, quítame la carga esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Esta mañana conecta todo, hermano, lo corporal, lo físico, el alma, conecta tu espíritu, todo tiene que ser uno solo delante de Él, uno solo delante de tu trono, uno solo, Señor. Ayúdanos esta mañana. Ayúdanos a escaparnos de un solo mundo y conectar los dos. Ayúdanos esta mañana, Señor. Perdónanos completamente los pecados. Completamente los pecados. Perdónanos. Perdónanos completamente los pecados. Completamente, Señor. Lávanos. Limpia tu corazón, hermano. Limpia tu corazón, mi hermana. Límpialo, niño, joven, adolescente. Límpiate esta mañana. Límpiate desde lo corporal. Límpiate desde lo emocional. Límpiate esta mañana desde lo espiritual. Aleluya, donde has roto reglas espirituales. Pues esta mañana reconoce que eso causa efecto en tu cuerpo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, nos levantamos esta mañana en tu nombre. 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 Nos levantamos. Señor, nos levantamos para que toda esa carga pesada, todo ese dolor, toda esa carga, todo ese sufrimiento en el alma, trasladado a lo físico, esta mañana se termine, Señor, se termine en nosotros. Se termine en nosotros. Todo esto trasladado desde el alma, desde lo físico, desde lo corporal. Esta mañana decimos, Señor, lávanos, límpianos de los pecados, de sentirnos acusados, culpables, temerosos, sentirnos, Señor, que nuestra vida está acusada, pero esta mañana perdónanos todos los pecados. Ayúdanos, ayúdanos. Sigue conectando lo físico con lo espiritual esta mañana. Sigue conectando lo físico con lo espiritual. Cree en milagros esta mañana. Aleluya. Cree en milagros. Padre, te damos gracias porque a medida que escuchamos tu voz y tu palabra y se corrige el corazón, Señor, hay cosas que nunca pasaron, que nunca ocurrieron, pero a través de este tiempo, Señor, estamos empezando a entender que necesitamos estar conectados en la totalidad. Y Padre, oramos esta mañana para que esta idea, estas filosofías mundanales, Señor, esta misma mañana las abandonamos. Decimos, Señor, estamos en plenitud, queremos estar en plenitud y queremos, Señor, orar para que hoy milagros ocurran. Personas cansadas, cargadas, abatidas, Señor, al conectar, al entender esto, ocurre en ellos un milagro.
Y Señor, ocurran tantos milagros en esta semana que los hermanos puedan ver que la conexión del Espíritu es con todo el ser, con todo lo que somos, cuerpo, alma, espíritu. Sánalos, Padre, sana las familias también, sana a los hermanos, sánalos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que esta mañana mis hermanos que tengan paz, tengan tranquilidad y puedan ir a casa con una nueva visión, con una visión decidida de hacer cambios. En tu nombre oramos por los hermanos que están en internet, oramos por cada uno de ellos. Te pedimos que los bendigas, que les des fuerza, que venga sobre ellos la gracia nueva, la fortaleza, para que encuentren, Señor, en ti toda respuesta, porque tú eres la respuesta de todo. Cristo Jesús, tú eres la respuesta de todo. En el nombre de Jesucristo. Así sea, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor te bendiga muchísimo. Te siga dando fuerzas. Sí, no olvides esta mañana de conectarlo todo. Sí, de unirlo todo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Un abrazo grande. Dios te bendiga mucho. Están las agendas, ¿sí? Y para los coordinadores de célula también el apope. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor.